tardes. Hoy vamos a ofrecerles una presentación a los profesores y a los centros educativos relacionados con la responsabilidad civil y la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los centros educativos y el profesorado en el ámbito escolar, en el centro escolar. Creo que esta presentación puede ser de su interés. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero, inspector de educación, les va a desarrollar la misma. Vamos con ello. Bien, ponemos la pantalla extendida. La presentación la titulamos La responsabilidad civil y penal en el ámbito escolar, la culpa. ¿Por qué decimos la culpa? Porque en los dos ámbitos, lo que se baraja en el ámbito civil serían, en su caso, las indemnizaciones por daños y perjuicios, y en el ámbito penal, las multas o reos de pena de prisión, y en ambas esferas estamos hablando de la culpa, a diferencia de la responsabilidad patrimonial de la administración, que con independencia de que el servicio público sea correcto o incorrecto, lo que se satisface, lo que se sufraga, es el precio de un daño que padece, que sufre el usuario de dicho servicio. Bien, la famosa culpa invigilando, otros dicen deber invigilando, tiene una lectura tradicional. Creo recordar que esta definición viene recogida en el diccionario jurídico de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, viene a decir lo que de alguna manera todo el mundo conoce. La responsabilidad civil se refiere a los daños que causan las personas cuando están bajo el cuidado de adultos, sean estos padres, sean tutores o sea personal docente. Entonces, esa es la culpa invigilando, es la responsabilidad civil, digamos, que de alguna manera recae en los adultos, padres, tutores o profesores, por no atender, por no controlar los actos y las acciones de los menores cuando los tenemos a nuestro cargo. Es una definición no jurídica, porque esto ahora está matizado en el Código Civil y en el Código Penal, pero el deber invigilando, la culpa invigilando, pues tendría esa definición. Como siempre, si les es de agrado la presentación, pues le animo a que se suscriban y a que activen la campana para recibir las notificaciones de nuevas producciones. Bien, como siempre, el marco normativo. Bueno, es una ley, la Ley 1/1991, que modifica dos artículos del Código Civil, el 1902 y el 1903, y el artículo 22 del Código Penal. Podía haberles citado el Código Civil, pero bueno, yo creo que esta ley modificadora es sustancial y es la fundamental. Bien, ¿qué dice el artículo 1903 en su nueva redacción del Código Civil? Bueno, pues imaginemos el entorno escolar. Los alumnos menores, estamos hablando del entorno escolar de alumnos menores de 18 años. Bueno, el entorno escolar, la clase, los patios de recreo, las instalaciones deportivas, el comedor escolar, en su caso el transporte escolar, las actividades complementarias, las actividades extraescolares. Bueno, pues los responsables de los daños y perjuicios que causen los menores a ellos, entre ellos o a terceros, son los titulares de los centros educativos en los que están los alumnos escolarizados. Evidentemente hay una limitación de esta responsabilidad, y es si el centro educativo y el profesorado
que está atendiendo al alumnado actúa con buena diligencia y desempeña correctamente el trabajo. Ahora veremos qué es la diligencia y desempeñar correctamente el trabajo, pues habría una limitación de esa responsabilidad, es decir, no sería la culpa, no sería la culpa. Bien, el artículo 1904 del Código Civil dice que acreditada esa situación culposa, como evidentemente serían cuidadores, profesores y profesoras los que están a cargo de los menores, si hubieran incurrido en ese dolo o en esa culpa, pues el titular del centro pues podría repercutirles en las cantidades que correspondan por sufragar esos daños y perjuicios. Estoy hablando de titulares de centros, sean centros públicos o sean centros privados. Estamos hablando de situaciones culposas. Luego, evidentemente, el Código Civil dice eso. Si se acredita que los profesionales que tienen bajo su guarda y control al alumnado no realizan con la diligencia necesaria su trabajo y estos alumnos causan daños entre sí a otros compañeros o a terceros, pues evidentemente esos daños y perjuicios cuantificados económicamente pueden ser repercutidos por la titularidad de estos centros al profesor. Y el artículo 22 del Código Penal habla de la subsidiariedad de la responsabilidad penal. Es decir, si un alumno comete un delito o una falta, estamos hablando de alumnos menores de 18 años, si un alumno comete un delito o una falta en el ámbito educativo, en todas las esferas del ámbito educativo, y el profesorado ha hecho omisión, no ha trabajado con el celo adecuado, pues evidentemente estaríamos incurriendo en la esfera penal, Luego el profesorado, en este caso, también si resultara culposo, pues estaría bajo la órbita del Código Penal en función de lo que dice el artículo 22 del mismo. Bien, decíamos antes, cuando el profesor trabaja con buena diligencia, se decía en el Código Civil, diligencia y cuidado del buen padre de familia. Bueno, cuando el profesorado actúa con diligencia y atención adecuada a los alumnos, para evitar tener una actuación culposa. Bueno, pues el profesorado tiene que cumplir escrupulosamente las normas de convivencia, organización y funcionamiento. Cumplir las ratios establecidas en aulas, espacios, instalaciones deportivas y demás. Cumplir la normativa sanitaria de los servicios de comedor. Cumplir la normativa de transporte escolar en aquello que le concierne a las direcciones de los centros. Ya saben ustedes, si lleva la tarjeta de transporte el autobús reconocida en el parabrisas principal, si el conductor es el conductor que figura en el contrato de transporte, Entonces eso forma parte de la esfera del control de la dirección del centro. Luego, en ese sentido, tendrían que, si omitieran esa vigilancia, pues estaríamos en una situación de culpabilidad. Y, evidentemente, cumplir con las normas de seguridad, de prevención de riesgos laborales y de edificabilidad. Claro, evidentemente, dadas las características y los distintos escenarios que hemos descrito con anterioridad, pues al final muchas de estas reclamaciones pues se sustancian en los juzgados de primera instancia e instrucción, porque evidentemente si no hay un acuerdo privado, si no hay un acuerdo entre las partes, pues esto acaba en el juzgado. Y es el juez quien determina las limitaciones de la responsabilidad. En general, en temas de responsabilidad civil, pues los jueces atienden a la parte más débil, evidentemente atendiendo a las edades de los alumnos, pues probablemente en una reclamación por vía judicial, pues el juez tuviera en cuenta esta situación. Claro,
como es natural, la responsabilidad civil, si es culposa, se sustancia en una indemnización o pago por los daños causados por los menores entre ellos o por los menores a terceras personas. Y en el caso de ilícitos penales, pues es, digamos, la culpa del profesorado o de la titularidad del centro relacionada con aspectos de omisión en la esfera de la subsidiariedad, pues nos encontraremos a las multas o a la privación de libertad en su caso. En esta presentación, claro, hemos hablado de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. Y a lo mejor en algún caso dice, pero bueno, pero José Luis, pero no se sustanciaba esto con la responsabilidad patrimonial. Bueno, volvemos a la primera diapositiva de la presentación. En la responsabilidad civil y penal hay culpa, mientras que en la responsabilidad patrimonial no hace falta, no hay culpa. O sea, está diferenciada de la culpa. Es simplemente por el buen funcionamiento o el mal funcionamiento del servicio educativo, en este caso el servicio educativo, que se propicie una lesión, un daño al usuario. Eso es la responsabilidad patrimonial. Bueno, les traigo a colación aquí un análisis que hace un profesor, un doctor en Derecho, y que pongo aquí a su disposición. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Vuelvo a recordarles que si la misma es de su agrado, les invito a que se suscriban y que activen la campana para recibir nuevas notificaciones. Por mi parte, poco más. Agradecerles su atención y quedar a su disposición. José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de Educación. Muchas gracias.